Seguro que sí. Sí, querido Rubén. Pues muy bien. ¿Y el resto de cosas bien entonces, no? ¿Ha habido alguna novedad o está todo igual, no? Entiendo. Con el tema de la pandemia ha habido alguna novedad. ¿Se sabe? 10 días más y se va a definir, bueno, supongo que vamos a ir progresivamente, ¿no? Como se Aquí. tendría que hacer. Así que, bueno, estamos esperando, seguimos en las casas, Bueno, aprovechando con tus tan bellas clases, escuchándote, así que estamos aprovechando al máximo el tiempo. vale, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Cuántos Pues tenemos, doctor Gustavo? 30, ¿no? Ya van a ir entrando. bueno, no hay problema. Esperamos un poquito. Esperamos un poquito. Me voy a provisionar de café. Normalmente, ¿qué hacen? Imagino que harán un pequeño receso cada hora y media, 2 horas, ¿no? Como dices, cuando esto depende de ti, tú ya vas viendo y nos tomamos un receso de unos 15, 20 minutos. Vale, perfecto. Fenomenal. Pues vamos a hacerlo así. Excelente. ¿Eh? Así es, querida Rubén. Bueno, ¿y Roberto también está? Está, lo veo, pero está conectado, pero no lo podemos ver. A ver. Si ven, ya están entrando cada vez más a la... Ya prendió su micrófono. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Ya te veo. Querido profesor, buenos días. Va a disculpar, estaba coordinando unos temas de trabajo. Buenos días, querida doctora, licenciado Gustavo. Roberto. Van a disculpar. Estaba coordinando unos trabajos de las 7 de la mañana por el del órgano judicial. Tenemos unas actividades académicas también que estamos desarrollando martes y miércoles de una jornada internacional sobre derecho penal y procesal penal. Estamos coordinando con el Tribunal Supremo de Justicia para el tema del curso. Entonces, eso fue mi inconveniente de poderme conectar más temprano. Mil disculpas. No, faltaría más, al contrario. No, muy bien, muy bien. Pues, y bueno, doctor, como siempre, ¿no? Le estaba comentando al magistrado, el doctor Luis Egues Oliva, ahorita sobre las clases de usted, ¿no? Sobre todo las clases que estamos desarrollando. Y le manda un tremendo saludo, querido doctor, digamos, a usted y a la doctora Gabriela también, pues estaba hablando con él para efectos de coordinar, querido doctor, siempre no tratando de colaborar y apoyar en el tema de nuestra formación de nosotros en la parte académica profesional, ¿no? Y podamos desarrollar una mejor funciones, tanto los abogados litigantes como los colegas jueces, vocales y los abogados en el ejercicio libre. Muy bien, muy bien. Muy bien, magnífico. La mano, creo que quiere hacerte una consulta, querido Rubén. Elvio. ¿Quién es Elvio? Adelante, sí, Elvio, por favor. ¿Ellos me escuchan a mí? Todo lo que yo te comento, ¿no? Sí, profesor. Sí. No sé si ha sido porque lo ha hecho por... Bueno, tal vez sí, así fue un error. Elvio abandonó la sesión. Bueno. Se asustó. Bueno. Quiero comentarle algo, querido profesor, y aprovechando que, bueno, hay 39 maestrantes, 40. Y aquí nuestra profesora no me va a dejar mentir. Tenemos aquí en mente, entre mi persona y la doctora Gabriela Sauma Sanqui y el licenciado Gustavo, Dios es grande y yo sé que usted va a estar también. Queremos hacer un doctorado en Derecho Constitucional con mención en Derechos Humanos. Ya, Dios le comentó un poquito, pero aquí para que escuchen los compañeros. Yo soy bien inquieto y yo creo que lo podemos hacer, querida doctora, y dar un buen trabajo, un buen programa a Santa Cruz, a los jueces y vocales, y fiscales y abogados litigantes. Lo más importante, creo, y también la unidad de posgrado de la Facultad Integral Chiquitana, ¿no? Está en ese trabajo, en ese plan, por medio del licenciado Gustavo Sile, de poder desarrollar este programa del doctorado, le comento, querido doctor, ¿no? A mí, ya te comenté que me parece una idea espectacular. Lo cierto es que creo sinceramente que esta clase de programas son ahora mismo más necesarios que nunca
y, por supuesto, cuenta con toda nuestra colaboración, todo aquello que podamos aportar. Es muy importante, ¿no? Estar ahí con vosotros, hombro a hombro y ayudando en todo lo que sea. Y enhorabuena por ese magnífico ímpetu a la hora de formarse, porque realmente es algo que habla mucho y muy bien de los profesionales. Muy importante. Comentarle, doctor, un poquito para que usted conozca. Yo sé que no, de repente conoce que hay jueces vocales, fiscales en el programa, también hay, digamos, abogados litigantes, pero ¿sabe cuál es la particularidad de esta maestría, querido doctor? Que uno, es por primera vez que se desarrolla en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, o sea, dentro del seno del Tribunal Departamental de Justicia. No siempre los colegas, o sea, estos cursos son autofinanciados, siempre iban hasta las aulas universitarias de la Gabriel René Moreno, digamos, ¿no? A los espacios de la Gabriel. Pero esta vez lo estamos desarrollando ahí. Segundo, de que hay un gran número de colegas jueces, ¿no? De provincia, le comento. Hasta tenemos colegas jueces de provincia de, por decir un ejemplo, de San Matías, por decir es la provincia más lejana de Santa Cruz. Tenemos colegas jueces de Valle Grande, o sea, tenemos de los cuatro, bueno, puntos cardinales de Santa Cruz, ¿no? Que están aquí como alumnos maestrantes. Y la verdad que cuando yo los escucho participar a ellos, veo la gran capacidad que tienen ellos en el tema de la formación, ¿no? Y este es uno de los medios para que también nos podamos desarrollar de esa manera en el tema de la formación profesional. Y ayer me decía una colega, doctor, disculpe, una colega que trabaja, por decirle, en el juzgado de la Villa 1 de Mayo, me reservo el nombre, que está también es colega maestrante, de que ella ayer me decía, tuve una audiencia, te cuento sobre una audiencia cautelar, y estuve hablando sobre el derecho constitucional, me decía, ¿no? Y hablaba, me dice, y me anoté y todo, me dijo, y dice que he hecho cita de sus fundamentos de usted para fundamentar desde el punto de vista doctrinario constitucional, digamos, ¿no? Entonces, mire usted, entonces estamos de manera inmediata implementando su conocimiento, querido doctor. No, qué maravilla que me comentas, porque además el derecho constitucional es el derecho. Es decir, el derecho, en un Estado democrático, el derecho es derecho constitucional, no puede no ser derecho constitucional. Entonces, es la fuente de todo derecho democrático, ¿no? Entonces, eso es muy importante lo que planteas, y un doctorado de esas dimensiones sería, yo creo que sería realmente importantísimo. Sí que cuando lo vayan a implementar o pensar en ello, estoy convencido que la doctora Tarde estará de acuerdo conmigo. Lo que es muy importante también es que incorporen una amplia carga metodológica en el trabajo del doctorado, porque digamos, el gran momento de quiebre que suele haber en los programas de doctorado es con la tesis doctoral. Es decir, los alumnos y las alumnas suelen ser bastante proclives a avanzar bien, adecuadamente en el marco de digamos, la parte modular y la parte de contenidos, pero cuando llegas a la tesis doctoral es un momento de quiebre importante. Entonces, la clave para que no fracase un doctorado y para que tenga éxito siempre es la clave metodológica y avanzar en la tesis doctoral. Entonces, para eso cuenten ustedes también que el gran trabajo del doctorado va a ser la tesis, y tienen que contar ustedes también con un pool de doctores que tengan capacidad, y no solo capacidad, que la pueden tener, sino tiempo, es decir, voluntad de dirigir tesis doctorales, y porque esa es la parte clave del doctorado. Es la parte clave. ¿Estás de acuerdo, doctora? No, plenamente, querido Rubén. Además que este doctorado tiene que ser diseñado con tu apoyo, con toda tu experiencia, pues vamos a sentirnos muy honrados, como el doctor Rubén Martínez Dalmau, profesor en el doctorado de la UNSA, ¿no? Yo creo que el éxito de este doctorado, sí, querido Rubén, con todo tu apoyo, así que me parece ideal y me parece muy bien ir trabajando desde ese punto de vista, y como dices, la parte más complicada es la tesis, y más en Bolivia, ¿no? Que de verdad que tenemos bastantes deficiencias en la investigación, y ese es un punto que también los doctorados tienen que considerar, ¿no? Entonces,
que desde ya nos encantaría trabajar contigo, que nos puedas por favor orientar, y creo que este programa de doctorado sería un éxito, ¿no? En todo el país, porque además el enfoque metodológico que tú propones es la clave, ¿no? Así que, bueno, es un buen espacio para empezar a trabajar, empezar a diseñar y, bueno, esperamos pronto lanzar este proyecto. Puntualizar, disculpe, doctor, y ahí está el licenciado Gustavo Sile, que también está en línea. Gustavo Sile Severiche, él es el coordinador académico de la unidad de posgrado, como ya de conocimiento. Pues el licenciado Gustavo Sile tiene, ahorita quiero escucharlo, un compromiso de amistad con todos nosotros, porque él es la persona quien hace aprobar el programa en la Escuela de Posgrado de la Universidad Autónoma de Bolívar en cuanto a su conjunto, y es el que hace también aprobar el programa, ¿no? Todos los programas posgraduales a nivel, digamos, del sistema de la Universidad Boliviana, digamos, ¿no? Porque tanto la unidad de posgrado, la Escuela de Posgrado de la Universidad Autónoma de Bolívar de Moreno aprueba el programa, y la Universidad Boliviana aprueba el programa también para que de esa manera sea convalidado a nivel nacional e internacional, ¿no? Porque los títulos otorgados por la universidad del sistema público también pueden ser validados a nivel del exterior, pero obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos, y me gustaría que el licenciado Gustavo, en primer lugar, se comprometa con nosotros para trabajar codo a codo en el tema metodológico, como dice usted, y en el tema de la imposición de la carga horaria de investigación, porque el doctorado ya es un tema netamente de investigación, ¿no? Porque ya cambian los contenidos en cuanto a una maestría, ¿no? Y obviamente que de la mano de la doctora María Elena también, y de usted, querido profesor, vamos a lograr que este doctorado sea un éxito. Lo estamos anunciando ahorita, con 79 compañeros y colegas. 79 testigos de actuación, querido doctor Gustavo. Así. Gracias, doctor Roberto, gracias. La verdad que nosotros nos sentimos orgullosos con este programa ahorita en Administración de Justicia, gracias a la doctora María Elena, al doctor Roberto Parada, que nos dieron las luces para el diseño. Ellos han sido los actores del diseño del programa. Nosotros como unidad solamente somos los intermediarios, se puede decir, ¿no? De que los programas diseñados de acuerdo a la normativa nacional establecida por la Escuela Superior de Posgrado del CV, del Sistema Nacional de Universidades, ¿no? Y la verdad que yo me siento comprometido, la unidad de posgrado, la facultad, nos sentimos comprometidos con todos nuestros posgraduantes de brindarles programas de excelente calidad con docentes calificados, internacionales, el caso del doctor Rubén Martínez, los mejores profesionales nacionales, está la doctora María Elena, está la doctora Gabriela, y bueno, la verdad que estamos comprometidos, y pierda cuidado, doctor, estimados posgraduantes, que la unidad de posgrado le va a dar todas las condiciones para que el doctorado que se plantea ejecutar sea desarrollado y aprobado conforme a normativa, para que sea de beneficio de todos ustedes. Y la verdad que se puede decir que este programa es uno de los programas que nos ha apuntalado a nosotros como unidad, ser un referente nacional en el tema de los desarrollos de los programas posgraduales, ¿no? La verdad que agradecerle a todos ustedes siempre por la confianza, ¿no? que se ha depositado en la unidad de posgrado de la Facultad Integral Chiquitana, ¿no? El decano, el ingeniero Máximo Veramasa, siempre está pendiente también de que se desarrollen y a cabalidad, siempre cumpliendo lo establecido, nuestros programas, ¿no? Entonces, es un compromiso que lo hacemos aquí delante de todos los posgraduantes, ya son 87, lo tenemos ahora de testigo ahí a nuestro doctor Rubén Martínez, a nuestra doctora María Elena de testigo, que el próximo programa que vamos a aprobar, y lo aprobamos en tiempo récord, Sí. ¿no? En tiempo récord,
como decimos, en menos lo que canta un gallo va a estar aprobado el programa. Vamos a hacer todas las gestiones con la escuela de posgrado de la universidad para que ellos siempre nos dan una manito para que nos aprueben los programas, el plan de estudio, contenidos analíticos, carga horaria. Entonces, son detallitos minuciosos, pero lo hacemos en el momento indicado a efectos de que se cumpla a cabalidad lo que establece la normativa para que se apruebe y sean programas realizables, adecuados, acorde a la normativa. Así que, doctor Roberto, doctora Marilena, doctor Rubén, lo vamos a realizar ese programa de doctorado para que, bueno, todos nuestros participantes, nuestros posgraduantes se inscriban y vean la calidad de doctorado que tendremos, ¿no? Bueno, para puntualizar un poquito, solamente un minuto. En este tema de la maestría en Administración de Justicia, si le he hecho unas 30 llamadas al día, Gustavo, cuando estábamos aprobando el programa, es poco, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo lo molestaba para el tema del seguimiento en la escuela de posgrado de la universidad y el CV para que salga aprobado? Y fue la resolución 01, quebrado 2020, nuestra resolución. Significa que empezó el año académico de la universidad en el tema de la emisión de las resoluciones de posgrado con la de nosotros, 01-2020. Entonces es histórico, digamos, ¿no? Entrando en nuestro programa, son cosas, son detalles. Y lo segundo que tenemos que negociar, obviamente, ya con las autoridades universitarias, rector, vicerrector, decano y el licenciado Gustavo como autoridad de la unidad de posgrado, es el tema económico, ¿no? Yo siempre les dije a ellos cuando estábamos en la aprobación de este programa, no busquemos el lucro cesante, busquemos el prestigio, ¿no? Busquemos el prestigio y busquemos la calidad académica de la unidad de posgrado, le decía, y busquemos la calidad y veamos la calidad de profesionales que van a ser parte de este programa. Por tanto, garanticemos nosotros la parte económica en cuanto a todos los gastos que conlleva la parte operativa, ¿no? Y conlleva el tema, la parte también del plantel docente, le dije, y con eso conformemos, no, le dije. Entonces creo que en esto va a ser un desafío en el tema del doctorado. Vamos a tener que sobrar todo el codo a las autoridades universitarias para que sea un curso accesible a los colegas jueces, a los colegas fiscales, a los colegas abogados litigantes, y que de la misma manera como son programas autosustentados, ¿no? De esa manera se puedan desarrollar, porque es diferente. Tengo entendido que el propio doctor Rubén Martínez nos comentaba que en otras universidades, en su universidad donde él es docente, le pagan para que investigue, ¿no? Aquí es lo contrario, nosotros pagamos para investigar, digamos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre nuestro sistema boliviano, la realidad, ¿no? Y en el tema, digamos, ¿no? En cuanto a nuestra propia formación, nosotros como jueces, fiscales, vocales, abogados, tenemos que generar nuestros propios recursos para nuestra formación. Eso es todo, queridos profesores, y le dejo para que usted disponga a qué hora empezamos nuestra clase. Muchas gracias. Licenciado Gustavo, así que ya sabe, vamos a ajustar el tema de los precios, que sean accesibles para los colegas. Exacto, ¿no? Y también es Gracias. importante señalar que vamos a trabajar mucho con el tema metodológico en la maestría, porque queremos que los 140 maestrantes terminen las tesis de maestría y así pues vamos todos a cursar el doctorado. Este es un compromiso académico también que lo tenemos y que vamos a trabajar con cada uno de ellos para que además tengan tesis, investigaciones de calidad, ¿no? Entonces, Así es. ese es el otro. Muy bien. Ese primer bloque que lo hemos diseñado, hemos tenido docentes de primer nivel y nos comprometemos a mantener ese nivel académico y bueno, y después de eso ya vamos a empezar a trabajar con cada uno un poco con los perfiles de las tesis y con el tema metodológico que como Rubén señala es esencial en estos trabajos de investigación. Así que pues ya vamos a estar coordinando con todos para este trabajo. Y yo creo que ya con estos compromisos sellados, además ya tenemos una amplia participación, me gustaría Salud. espacio a Rubén para que podamos empezar nuestras clases y querido Rubén, te estamos escuchando
todos nos hemos despertado, hemos dormido bien, precisamente para tener toda esta jornada especial junto a ti. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias. Profesor Rubén, ¿se dio cuenta qué es lo que hice? Le he comprometido a la profesora Marielena Tarva que trabajemos en el tema del programa. Le he comprometido a Gustavo y terminé comprometiéndolo a usted, querido profesor, pero es por el pro, ¿no?, de la formación posgradual de todos nosotros y de su mano de todos ustedes como nuestros docentes. Cuando se tienen las cosas claras, Roberto... Roberto es todo un ejecutivo. Una maravilla, una maravilla. Bueno, pues si quieren, vamos a empezar la clase de hoy. Gracias. Pues, muchas gracias, querido Roberto, muchas gracias, estimado Gustavo, estimada María Elena. Bueno, pues en primer lugar, pues bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de hoy, que ya saben que será una de las sesiones largas, ¿no? Tenemos sesiones cortas, relativamente cortas los jueves y los viernes, y tenemos una sesión un poquito más larguita el sábado, y eso nos ayudará un poco a también cerrar muchas ideas que ya hemos ido anunciando durante estas 2 jornadas que hemos pasado juntos. Recuerden que ayer hablamos de 3 cosas que son fundamentales para poder comprender la clase de hoy, ¿no? En primer lugar, referimos, creo que tengo por aquí la diapositiva, aquí está, finalizamos la parte de la explicación del contextualismo democrático con Rousseau. Recuerden que con Rousseau hablamos del inicio de una teoría crítica basada en el fundamento democrático, tenía sus cimientos en 3 ideas. Una primera idea fundamental, la idea de soberanía popular, es decir, la idea de que las sociedades son libres cuando democráticamente pueden tomar sus decisiones. Una segunda idea, la idea de voluntad general, esa capacidad de tomar decisiones libre de las sociedades soberanas, de los pueblos soberanos, se concentran siempre en buscar la voluntad general, es decir, la voluntad que beneficia a todos, a todo el cuerpo social, y no solo a unos cuantos. Y en tercer lugar, el carácter emancipador de la doctrina democrática, ¿no? Es decir, la doctrina democrática o el pensamiento democrático siempre mira hacia el avance. Ese es un elemento, una de las primeras ideas que vimos ayer. Una segunda idea que también estudiamos ampliamente fue el concepto o cómo surgen las constituciones racionales normativas. Yo les comenté ayer que la constitución racional normativa surge del pensamiento, de la desembocadura de los diferentes pensamientos que se producen desde el planteamiento, sobre todo liberal, racionalista, muy importante, el contractualista, a finales del siglo XVIII. Y les comenté ayer cómo a finales del siglo XVIII lo que hay es una condensación de estas doctrinas en la idea de la Constitución democrática. Y les dije que esta Constitución democrática tenía ya desde su inicio un fundamento que era ser normativa. Esto es muy importante. Es muy importante que recuerden que en su inicio, en lo que llamamos las constituciones del Estado liberal revolucionario, que es el término que tienen técnicamente o doctrinalmente, constituciones del Estado liberal revolucionario que se producen en el marco de las revoluciones liberales del siglo XVIII y XIX, las constituciones nacen para ser normativas. Ninguna persona que estuviese, no sé, en el proceso constituyente en Filadelfia o en Francia guerreando contra el rey absoluto, o en América Latina luchando contra las potencias colonizadoras y creando sus propias constituciones, ninguna de ellas entendía que la Constitución no era normativa, porque nadie se hubiera dejado la piel, la salud, la vida, el futuro, si no entendiera que la Constitución era para cumplirse. Por tanto, una idea que ya lancé ayer y que es fundamental en el marco de estas clases es la idea de que las constituciones nacen con voluntad normativa. El tercer punto al que me refería, que voy de alguna forma a desarrollar durante la primera parte de esta clase,
es la tensión entre democracia y constitucionalismo. Yo les comenté ayer cómo esta tensión se trata del problema ahora mismo más importante que hay en el pensamiento de la teoría política. Realmente la mayor parte de los autores que trabajan teoría política trabajan justamente directa o indirectamente con la tensión entre democracia y constitucionalismo, que es una tensión que se mantiene permanentemente, porque recuerden que democracia y constitucionalismo son dos conceptos distintos. Democracia, por un lado, implica una capacidad soberana de determinación y constitucionalismo implica un límite al poder y un reconocimiento de los derechos. Por tanto, democracia y constitucionalismo no son los mismos conceptos, son conceptos de hecho que pueden parecer en su naturaleza opuestos, aunque ahora veremos cómo saldamos esa oposición, ¿no? Desde ese punto de vista, y puesto que el constitucionalismo es límite al poder, la democracia es un poder ilimitado, teóricamente cualquier tipo de constitución democrática no podría existir, porque la constitución democrática sería un oxímoron, sería una constitución limitada frente a un poder absoluto. Pero ahora veremos cómo se consigue que exista y existen a través de la unión de los conceptos. La mayor parte de los debates que van a tener ustedes en clase, de hecho lo vimos ayer, el debate que tuvimos sobre la elección democrática de los jueces, por ejemplo. Al final es una versión más del debate entre democracia y constitucionalismo. O cuando hablamos de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la reelección presidencial. También es lo mismo, es un debate sobre democracia y constitucionalismo. Se van a dar cuenta poco a poco como una gran parte de los problemas que se van a enfrentar durante su vida académica está directa o indirectamente relacionada con el problema de la tensión entre democracia y constitucionalismo. Y aquí es donde voy a arrancar hoy, ahora que ya resuelvo la clase de ayer, donde voy a arrancar hoy y a lo que nos vamos a destinar una parte importante, ¿no?, de esta tarde para mí, esta mañana para ustedes, sobre la tensión entre democracia y constitucionalismo, y esto nos apoyará para poder ver algunos elementos sobre teoría del poder constituyente. Recuerden que la teoría del poder constituyente es un elemento muy complejo, teórico muy complejo, que requiere una elevación de miras muy amplia para poder entenderlo en su globalidad. Y que además en un doctorado, como el que ahora mismo justamente estábamos comentando, pues ahí sí que tendríamos tiempo para detenernos en la teoría del poder constituyente, ver los diferentes autores, ver las diferentes dimensiones. En el ámbito de la maestría, puesto que tenemos que ver bastante más materia, lo que haré será simplemente anunciarles el problema y darles algunos fundamentos para que puedan ir trabajando también por su cuenta. Bien, pues sobre la clase de ayer, en el día de ayer, que imagino que estaban leyendo y estaban revisando la intervención y revisando sus apuntes, no sé si hay alguna duda o alguna cuestión. Si hay alguna duda o alguna cuestión, pueden levantar la mano y la solucionaré antes de continuar. Bien, pues puesto que no veo que no hay ninguna duda, que están todos los conceptos claros, entonces vamos a continuar en el marco de la tensión entre democracia y constitucionalismo. Bien. Como yo les comentaba, el problema de la tensión radica en la naturaleza de los dos conceptos. En la naturaleza, por un lado, de lo que es democrático y, por otro lado, de lo que es constitucional. La naturaleza de lo que es democrático se puede plantear, analizar desde dos ámbitos. Un ámbito histórico-pragmático y un ámbito teórico. Desde el punto de vista histórico, ¿no?, práctico, ayer lo vimos, ayer y anteayer lo vimos justamente.
la democracia es solo un concepto histórico. Es decir, podemos entender qué es democrático y qué no lo es en el marco de nuestras experiencias, de las experiencias históricas. Ahí yo incorporé el concepto tiempo histórico, que es un concepto fundamental en este ámbito, fundamental. Es decir, sabemos lo que es democrático porque lo comparamos con los modelos que hay en determinado tiempo histórico. Pero desde el punto de vista teórico, la democracia es fundamentalmente, básicamente, y esto es algo que todo el mundo coincide, el imperio de la voluntad general, el imperio finalmente de la soberanía popular, ¿no? Esto incluso los autores más conservadores o los más institucionalistas, ¿no? Piensen por ejemplo en Sartori, en sus estudios sobre la democracia, lo entienden así. Es decir, hay una vinculación directa entre democracia y pueblo, demos, ¿no? Y voluntad popular y, por supuesto, soberanía popular. Es decir, capacidad de poder determinarse. ¿Cómo podemos determinarnos? Solo podemos determinarnos cuando nadie nos impone su voluntad. Es decir, no se puede hablar de emancipación o de autodeterminación de una sociedad si hay alguien, es decir, si hay un sujeto externo, individual o colectivo, que nos impone su voluntad. Entonces no hay democracia. Puede haber otro tipo de régimen, pero no es democrático, desde luego. Incluso puede funcionarnos mejor en un momento dado. Algunos autores pueden pensar que nos funciona mejor, ¿no? Los autores que, por ejemplo, defienden las teorías elitistas del poder, ¿no? Como Mosca o como Pareto, pues entienden que los gobiernos tienen que estar gobernados por élites, ¿no? Porque entienden que las élites son, ellos entienden que las élites están más formadas, tienen mayor capacidad de gobernar. Bueno, es decir, hay gente, hay autores que estas cosas las defienden, ¿no? Giordano Mosca, por ejemplo, es muy conocido por esta teoría elitista del poder. Pero lo cierto es que serían gobiernos no democráticos, serían autocracias o procesos de colonización. En una democracia la decisión la tiene que tomar el demos, el pueblo, si no, no hay democracia. Esto es tan obvio que a veces explicarlo mucho, bueno, pues al final acaba siendo necesario, pero también no debería serlo, ¿no? Porque es una consecuencia clara del propio concepto de democracia. ¿Y eso qué implica? Implica que nuestra capacidad de decisión no puede tener límites a nosotros propios, a nosotros mismamente, es decir, a esos límites. ¿Ven? Es decir, si una sociedad democrática cuenta con límites, por ejemplo, el límite que impone un gobernante, la voluntad de un gobernante extraño a nosotros, o una colonia, una metrópoli colonizadora, pues lógicamente en ese marco no podríamos llamarnos una sociedad democrática. Por tanto, la sociedad democrática, en principio, no puede contar con límites externos a la propia voluntad del cuerpo social, porque si no, no podríamos llamarnos sociedad democrática. Pero, también les comenté ayer, el constitucionalismo es justamente el imponer límites al poder. Porque si no hay límites al poder, recuerden la primera de las clases que vimos el pasado jueves, si no hay límites al poder, no hay ámbitos exentos de poder. Entonces no habría derechos. Es decir, yo no puedo entender que hay un derecho cuando lo que solemos explicar es que los derechos son ámbitos exentos de un poder externo donde yo persona o yo colectivo decido qué voy a hacer, qué no voy a hacer y cómo lo voy a hacer, y no existe ese derecho, hay una imposición de una voluntad externa. ¿Ven? Por tanto, desde un punto de vista teórico, la democracia y el constitucionalismo son elementos contrapuestos, antagónicos. Pero resulta que no es así. Y resulta que lo que nos enseñaron las revoluciones liberales democráticas a partir de la norteamericana, es decir, a partir de 1776, y de la francesa a partir de 1789, como justamente les comenté ayer, es que
puede existir democracia y constitucionalismo. Y puede existir democracia y constitucionalismo justamente porque se incorporan los dos elementos, perdón, voy a buscar la diapositiva correcta, que es esta de aquí, efectivamente. A ver. Entonces decía que en el marco de las revoluciones liberales norteamericana y francesa y luego las latinoamericanas, la española y a partir del siglo XIX el resto de revoluciones principalmente europeas, a partir de ese momento es cuando aparece la unión de la democracia y el constitucionalismo en un mismo concepto. Esa unión es lo que Hegel podía denominar una Aufhebung, ¿no? Una superación. Dentro del plano hegeliano, que seguramente habrán estudiado, recordarán de sus clases de filosofía, o en particular de filosofía política, recordarán que para Hegel la unión de dos opuestos solo podía realizarse en el marco de una superación individual de cada uno de los opuestos y una creación de un concepto superior que de alguna forma es un concepto que aglutina a los dos opuestos, pero que es diferente en su naturaleza a ellos. Es decir, la única forma de poder unir dos conceptos es incorporándolos en un mismo concepto, ¿no? Eso es lo que solemos llamar dialéctica hegeliana, que tiene diferentes nombres e incluso tiene también diferentes explicaciones. Pues bien, la superación de la democracia entendida desde un planteamiento de no límite al poder y el constitucionalismo entendido como un planteamiento de límite al poder se basa en su unión en un mismo concepto superador que llamamos constitucionalismo democrático. Muy importante, constitucionalismo democrático, que no pueden confundir con democracia constitucional. La democracia constitucional hace referencia a una democracia limitada, ¿no? Porque es una democracia constitucional y por tanto hace referencia solo al poder constituido. Mientras que el constitucionalismo democrático hace referencia a una democracia que está conformada también dentro de su marco, dentro de su esencia, por los derechos y por la Constitución, es decir, por el constitucionalismo. Pues bien, esta idea de constitucionalismo democrático se plasma en el marco de una teoría que solemos denominar teoría del poder constituyente democrático. La teoría del poder constituyente democrático, esto es muy importante, lo que les voy a comentar, como teoría nace después de las revoluciones. Es decir, cuando nacen los primeros teóricos del poder constituyente, el más importante de ellos, sin ninguna duda, o el que más influencia tiene, Emmanuel Sieyès, ¿no? Escrito Sieyès en francés, Sieyès, que fue además un abad que estuvo en la Asamblea Constituyente Francesa en 1789 y tuvo una repercusión muy importante, ¿no? Tiene unos escritos, de hecho, realmente fueron en su época muy influyentes. Sieyès es el que le pone nombre a esta dinámica y a la faceta democrática del constitucionalismo democrático le llama le pouvoir constituant, es decir, el poder constituyente. Y a la faceta constitucional del constitucionalismo democrático le llama le pouvoir constitué, es decir, el poder constituido. Poder constituyente y poder constituido son nombres teóricos, pero recuerden que el constitucionalismo democrático no tiene nada de teórico, es práctico, se produce en la realidad. Y en la realidad son esas revoluciones liberales las que desarrollan todo un proceso de emancipación, se quitan de encima a los monarcas absolutos, se quitan de encima a las potencias colonizadoras,
se quitan de encima a los autoritarismos y crean elementos emancipadores y que concentran en una constitución que llamaría Sieyès poder constituir. Por tanto, esto es muy importante que lo recuerden. La constitución del Estado liberal revolucionario, es decir, la constitución que nace en la práctica a finales del siglo XIX, tiene ya dos elementos importantísimos. En primer lado, es una constitución democrática, es decir, nace por la voluntad popular. No es una constitución impuesta por un rey, no es una constitución obligada a acatar sumisamente por parte de una potencia colonial, no es una constitución creada por una oligarquía, sino que es una constitución democrática en el sentido histórico del tiempo histórico que ya desarrollé en clase, y por tanto la constitución nace como un documento democrático. Y en segundo lugar, nace como una constitución normativa, es decir, nace con una constitución con voluntad transformadora. Y eso implica que es una constitución que quiere cambiar las cosas. Fíjense ustedes, esos dos rasgos fundamentales de la constitución del Estado liberal revolucionario, porque ahora veremos cómo cuando llega el momento conservador, es decir, cuando llega la hegemonía de la burguesía conservadora y cuando regresan los reyes, esas dos condiciones se van a perder. La Constitución del siglo XIX ya no será una Constitución democrática y ya no será una Constitución normativa. De eso hablaremos después. Por eso es tan importante que recuerden esos dos elementos. La Constitución surge históricamente como mecanismo emancipador basado en dos fundamentos. Es democrática porque es fruto de la voluntad popular y es normativa porque tiene una intención de transformar, es decir, tiene una intención de cambiar las cosas. Pues bien, esta constitución democrática y normativa es poder constituido. Y es poder constituido porque es fruto de la voluntad popular que la crea. ¿Cómo se conforma esa voluntad popular? Miren, esto ya son elementos de la teoría del poder constituyente que, como les comenté, les voy a anunciar, pero tendríamos que entrar en un marco, digamos, un poco más técnico, más teórico, para poder avanzar sobre él, ¿no? Hay diferentes formas de poder entender que una constitución se conforma con base en la voluntad popular, pero lo más habitual es entender que esa constitución es fruto de un proceso de deliberación y creación de consensos. Es decir, la Constitución es fruto de una serie de procesos democráticos, ¿no?, de creación de consensos que se produce en las diferentes sociedades, ¿no? En particular, que se produce en el momento en que hay un proceso constituyente. Los procesos constituyentes, como todo el mundo sabe, y en particular, como también se conoce muy bien en el caso latinoamericano, ¿no?, todos ellos son fruto de la creación de consensos. Es decir, cuando son democráticos, ¿no? Recuerden que los procesos constituyentes o el poder constituyente puede no ser democrático. Desde un punto de vista no democrático, denominamos un poder constituyente no democrático al poder constituyente cuyo detentador, ahí podemos utilizar el término detentador, no es el pueblo. Es decir, un rey absoluto, un dictador, una oligarquía, una plutocracia que tengan capacidad para imponer su voluntad, son poder constituyente. Son poder constituyente. Pero no son nunca poder constituyente democrático. Por eso pueden utilizar armas que ellos entienden que les puede legitimar, pero que no son armas democráticas. Por ejemplo, los plebiscitos, ¿no? Los plebiscitos son elementos que, por su esencia, ellos solos
no son democráticos, por la razón que les comentaba ayer, porque imponen una voluntad de las mayorías y no se basa en la creación de consensos. Por el contrario, el poder constituyente democrático tiene un único sujeto, que es el sujeto pueblo. Es el pueblo el sujeto constituyente. Y cuando el pueblo es el sujeto constituyente, ahí sí podemos hablar claramente de un poder constituyente democrático. Otro problema es ¿qué es el pueblo? ¿No? Muchas veces, como los teóricos políticos han tenido dificultades para poder buscar en la lógica aristotélica clásica o en la conformación formal, ¿no?, en las teorías formalistas, la definición particular de los conceptos, muchos autores creen que los conceptos no existen, ¿no? Eso es como algo así como decir que yo, como no puedo ver, no sé, como no puedo ver unos planetas están muy lejos, esos planetas no existen. Por poner un ejemplo de las tesis formalistas. Recuerden que las tesis formalistas se basan siempre en lo que es comprobable a través de elementos experimentales y puede ser definido. El pueblo no es cuantificable como concepto. Es decir, no hay un concepto cuantificable de pueblo. ¿Significa eso que no existe el pueblo? Es un error enorme pensar que no existe el pueblo, porque lógicamente el pueblo se ha demostrado como el principal motor democrático del mundo. Es decir, cuando se han hecho los grandes procesos de cambio en el mundo, se ha hecho desde la idea de pueblo, en sus más diferentes nomenclaturas. Pero históricamente, el motor histórico es el motor de la lucha del pueblo contra las oligarquías, ¿no? Les recomiendo un libro que les va a encantar, ¿no? Les va a encantar, de Gerardo Pisarello, un gran profesor, ahora mismo diputado, que escribió, y que lo tienen en PDF, les voy a pasar el link para que lo encuentren, que se llama Un largo termidor. Un largo termidor hace referencia a la contrarrevolución norte francesa, ¿no?, la contrarrevolución termidoriana, y se subtitula La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático. En Un largo termidor, Gerardo Pisarello realiza un recorrido muy interesante sobre la historia de los avances democráticos y de los avances de la humanidad, basándose en la lucha entre la democracia y la oligarquía, la lucha entre el pueblo y las plutocracias, el pueblo y las élites, ¿no? Entonces, es en esa lucha donde se consiguen avances que son avances emancipadores, ¿no? Pues bien, el concepto pueblo es un concepto enormemente utilizado en ciencia política para explicar los diferentes fenómenos políticos y que, aunque tiene dificultades en su cuantificación, desde luego no tiene ningún tipo de dificultad en su conceptualización, ¿no? La conceptualización del pueblo es muy clara. El pueblo es el centro de la democracia, es el sujeto del poder constituyente. Entonces ya hemos hablado de pueblo y hemos hablado de poder constituyente. Nos queda hablar de poder constituido. Recuerden que el poder constituido, dentro del marco de la teoría del poder constituyente, el poder constituido no es otra cosa que la voluntad del poder constituyente. En el marco de, cuando yo hablo de poder constituyente, estoy refiriéndome a poder constituyente democrático, ¿no? Es decir, donde el pueblo es el sujeto del poder constituyente. Pues bien, esa voluntad del poder constituyente democrático es el poder constituido. Por tanto, el poder constituido fundamenta su legitimidad en el poder constituyente. Y, por supuesto, en esa voluntad del poder constituyente que es la Constitución. De tal forma que el poder constituido es voluntad del poder constituyente a través de la Constitución. ¿No? Solemos definir de esa forma al poder constituido como la voluntad del poder constituyente determinada a través de la Constitución,
incorporando a la propia Constitución, porque la propia Constitución es poder constitucional. Desde ese punto de vista, todo el poder público, todos los órganos públicos, todo el derecho surge a través de la Constitución. Todo. En un Estado democrático no puede haber ningún tipo de poder externo a la Constitución. Si lo hubiera, sería un poder no democrático, porque es justamente la previsión de la Constitución como fruto del poder constituyente el que le otorga legitimidad democrática al poder constituido. Por lo tanto, el que le otorga legitimidad democrática al poder. Cualquier tipo de poder extraconstitucional, poder público me refiero, ¿no? Extraconstitucional, es automáticamente un poder ilegítimo por definición, porque no es voluntad de la democracia, no es voluntad del poder, de la soberanía popular, del poder constituyente, no es voluntad del pueblo. Y exactamente igual en el marco del derecho. Cualquier tipo de norma jurídica que no esté sometida a la Constitución es automáticamente una norma ilegítima. Por supuesto ilegal, ¿no? Por supuesto ilegal. Porque es una norma que no se desarrolla dentro del proceso democrático que se asigna a la Constitución. Pero también es ilegítima, en el sentido que no está avalada por la voluntad de la soberanía popular. Esto es fundamental lo que le estoy diciendo, porque es lo que viene a explicar por qué la Constitución es normativa y por qué el ordenamiento jurídico democrático depende plenamente de la Constitución, por qué los poderes públicos en un Estado democrático dependen plenamente de la Constitución y, lo más importante de todo, por qué cualquier decisión que se tome en el marco de un Estado constitucional tiene que tomarse dentro del marco de la Constitución. Yo en la clase estaba hablando con el doctor Roberto, con la doctora María Elena, con el doctor Gustavo, estábamos hablando de la importancia del derecho constitucional en este sentido. Es decir, no se puede ser un buen jurista sin ser un buen constitucionalista, es imposible. Porque el fundamento de cualquier jurista es la Constitución. En ese sentido, estamos hablando de formación en Derecho Constitucional, un doctorado en Derecho Constitucional. Es que la Constitución es el fundamento de todo el ordenamiento jurídico y de toda nuestra participación como agentes del mundo académico. Y esto es algo en lo que insistiré mucho. Por eso, esa es la razón última de por qué la Constitución es directamente aplicable en el marco del ordenamiento jurídico de los Estados democráticos. Es más, la Constitución no puede no ser directamente aplicable. Es decir, la Constitución no puede ser una norma no aplicable en el marco de una Constitución de un Estado democrático, porque es la Constitución la que otorga legitimidad y legalidad tanto al poder como al resto del ordenamiento jurídico. Por eso es tan importante que conozcan la Constitución, que apliquen la Constitución y que hagan valer la Constitución, porque cuando hacen valer la Constitución, lo que está dando es valer la voluntad popular. Bien. Y con esto yo creo que les he comentado ya los elementos más básicos de la teoría del poder constituyente. Podríamos entrar en otros ámbitos un poco más técnicos. Por ejemplo, un ámbito que a mí me encanta trabajar, y tengo un par de cuestiones al respecto que podrán ver en mi página web. Yo tengo una página web en Academia donde están todos mis trabajos. Entonces les voy a pasar también el link de la página web para que puedan entrar, ir viendo los trabajos en los que he estado participando, y les voy a recomendar en particular este trabajo sobre poder constituyente y poder constituido, que les va a gustar mucho y además les va a hacer entender todo lo que viene a continuación de lo que les voy a explicar, sobre la idea del límite al poder. Recuerden que el poder constituido es por esencia un poder limitado. Esto todo el mundo lo ha entendido.
el poder constituido es por esencia un poder limitado porque es un poder constitucional. ¿Por qué está limitado? Por la voluntad del poder constituyente, es decir, por la Constitución. Y esa es la razón por la cual cualquier órgano público no puede contradecir la Constitución, en el sentido de que no puede actuar contra la Constitución porque está actuando contra la voluntad popular. Por lo tanto, pierde legitimidad. A eso me refería justamente ayer cuando hablaba de la sentencia sobre la reelección. Se pierde legitimidad cuando se utilizan mecanismos como una sentencia para ir en contra de la voluntad expresa que está citada en la Constitución. En este marco, el poder constituido es, por esencia, un poder limitado. Es un poder, por esencia, constitucional. Y por eso en el poder constituido contamos con una Constitución que determina derechos. Muy importante, las constituciones todas determinan derechos, porque los derechos son límites al poder constituido, son límites al poder público. Entonces, cuando yo digo que yo tengo derecho a la salud, implica no solo que el poder público tiene la obligación de resguardar mi derecho a la salud, en el sentido que no puede atentar contra ella o que no puede realizar actos improcedentes contra mi derecho a la salud, sino que también implica un derecho de hacer por parte de los poderes públicos, de tal forma que si yo estoy enfermo tengo que tener una atención hospitalaria o médica adecuada. Si tengo una enfermedad, necesito que me provean de las medicinas correspondientes. Ese es el fundamento de un derecho, por ejemplo, como el derecho a la salud. Sobre eso, por cierto, hablaré en una conferencia en la que he sido gentilmente invitado por la doctora Tart el próximo lunes a las 3 de la tarde. Luego la doctora Tart entiendo que les incorporará el link para que puedan conectarse, donde hablaré justamente del papel de la Constitución, sobre todo en el marco de los derechos, en el plano de la COVID, en el escenario de la COVID-19, que creo que les puede interesar muchísimo, y les anuncio que también les espero, si les apetece, por la tarde para seguir hablando de este tipo de temas. Pero lo importante, como les comentaba, es que cuando yo tengo un derecho, lo que estoy es diciendo que los poderes públicos están limitados en cuanto a que tienen que reconocerme ese derecho. Es decir, hay una limitación intrínseca del poder público porque al reconocerme el derecho, el poder público no puede actuar de la manera que viole mi derecho. Al contrario, tiene que actuar de la manera que garantice mi derecho. Por eso el poder constituido siempre es un poder limitado y siempre es un poder determinado en el marco de la Constitución. Cosa diferente es el poder constituyente, que recuerden que el poder constituyente es un poder que se desarrolla en su vertiente directa, pero el poder constituyente esto es importante que también lo entiendan, el poder constituyente no se agota con la creación de la Constitución, sino que el poder constituyente también ejerce efectos a través de la Constitución, porque cuando la Constitución se desarrolla, está actuando sobre la voluntad del poder constituyente. Por tanto, el poder constituyente tiene dos formas de actuar, una forma directa, que es en el marco de un proceso constituyente, y una forma indirecta, que es en el ámbito de la generación de procesos constitucionales, es decir, en el ámbito del desarrollo de la propia Constitución. Es lo que solemos denominar un efecto directo del poder constituyente, efecto indirecto del poder constituyente. Pues bien, el efecto directo del poder constituyente son los momentos constituyentes, los procesos constituyentes. Yo suelo llamarlos momentos constituyentes, se pueden llamar de diferentes formas. De hecho, cada sociedad lo llama de una fórmula. Nosotros solemos utilizar técnicamente la terminología de Sieyès, que lo he comentado antes, de procès constituant, el proceso constituyente, pero pueden llamarlo de otra forma. Y es en ese proceso constituyente donde la gran pregunta que solemos realizarnos los teóricos del poder constituyente es si existe o no existen límites al poder constituyente. Y la gran respuesta, lo que suele ser la respuesta de la mayor parte de la gente es no puede haber límites, porque si mi argumento anterior
porque si hubiera límites no podríamos hablar de democracia, en cuanto que existiría una voluntad externa que se impondría al propio pueblo. Pero esto no es exactamente así, porque sí existen límites que podríamos llamar límites ontológicos del poder constituyente. Es decir, límites ontológicos en el sentido de que forman parte de la naturaleza del poder constituyente. Uno de esos límites claros es que el poder constituyente no puede hacer aquello que materialmente no se puede hacer. Eso crearía normas programáticas o normas nominales, es decir, de alguna forma crearía nominalismo. Si yo, por ejemplo, pusiera en una constitución que cada persona tiene el derecho a vivir 100 años, lógicamente eso escapa de la materialidad de lo que yo pueda hacer, ¿no? Escapa de la materialidad. Por tanto, el poder constituyente no puede hacer aquello que materialmente no se puede hacer. Eso sería un límite intrínseco o un límite, lo que solemos conocer como un límite ontológico del poder constituyente. También existen otros límites, ¿no? Que tienen que ver con el tiempo histórico. Pero como les decía, estos son ya elementos que escapan a la clase, porque sobre esto tendríamos prácticamente que dedicar varias sesiones completas. Como les comenté ayer, creo que yo doy un curso de doctorado solo sobre teoría del poder constituyente. Entonces, esto ya lo dejamos para el momento en que podamos ver colectivamente algún módulo sobre teoría del poder constituyente. En definitiva, y con esto voy a terminar esta parte de explicación para poder continuar, en definitiva es fundamental que entiendan que el poder constituyente y el poder constituido son dos elementos del mismo concepto. El concepto se llama constitucionalismo democrático. Y que esos dos elementos del mismo concepto, poder constituyente y poder constituido, es un error verlos como elementos distanciados, no están distanciados, forman parte del mismo concepto, es una superación de la democracia y el constitucionalismo entendidos como formas diferenciadas. Es una superación dialéctica, ¿no? de esos dos conceptos entendidos de manera individual. Y que en la fórmula poder constituyente y poder constituido, es decir, en la fórmula constitucionalismo democrático, tenemos el núcleo de por qué la Constitución es normativa. La Constitución es normativa porque es la voluntad del poder constituyente que legitima y legaliza al poder constituido, siendo ella misma poder constituido. Siendo ella misma poder constituido, es fundamental también entenderlo, y con esto ya voy cerrando esta parte de la argumentación, porque la Constitución está siempre a disposición del poder constituyente. No puede ser de otra forma. No existe la Constitución para siempre o la Constitución perfecta. Eso no existe. Recuerden que los procesos democráticos son procesos, como ellos mismos se llaman, y eso implica que todo texto siempre es mejorable en un tiempo histórico diferente al que había cuando se creó. Todo texto, todo, es mejorable en el tiempo histórico diferente al que había cuando se creó. Eso está muy bien explicado en ese famoso artículo de la Constitución francesa de 1793, cuando dice: cada generación tiene el derecho a tener su propia constitución y una generación pasada no puede imponer su constitución a una generación futura. Es decir, no podemos estar regulados por las leyes de los muertos, en el sentido de que las sociedades democráticas son sociedades vivas y que crean su propio derecho, deciden por ellas mismas. Si las sociedades democráticas no pudieran cambiar sus textos, sus leyes, no serían sociedades democráticas. No podrían serlo, estarían limitadas por la letra de los muertos, por la letra anterior. Como las sociedades democráticas son sociedades vivas por esencia y por naturaleza, toda sociedad democrática siempre modifica su constitución. Bien,
Pues con estos elementos que les he comentado, ya conocen ustedes algunos de los fundamentos de la teoría del poder constituyente y recuerden lo que nunca está de más insistir, lo que les comenté. Esta teoría del poder constituyente se crea a partir de la práctica, es decir, se crea a partir de las revoluciones. Primero se producen las revoluciones y a continuación se va teorizando sobre ellas. Algo muy parecido nos pasó con las teorías sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Primero aparecen las revoluciones latinoamericanas y luego aparecen autores como nosotros que teorizan sobre esas revoluciones. Pero lo importante es que entiendan que los procesos de transformación democrática son procesos que se dan con independencia de la teoría. La teoría muchas veces es importante, pero eso no implica que se den en un marco exclusivamente teórico. En esta diapositiva que tienen en la pantalla, tienen el resumen de lo que les he comentado, la idea de poder constituyente y poder constituido como fundamento de la soberanía popular, cómo el constitucionalismo más la democracia conforman ese concepto superador que llamamos constitucionalismo democrático y cómo aparecen las revoluciones liberales democráticas en Estados Unidos a partir de 1776, la lucha contra la potencia colonizadora inglesa a favor de la emancipación de las 13 excolonias que se van a convertir en 13 repúblicas, que utilizan su poder constituyente para poder conformarse como repúblicas, ¿no? Y poder, por ejemplo, eliminarse la forma política, la forma de Estado de monarquía de encima. El caso francés, a partir de 1789, exactamente igual, cómo se utiliza el poder constituyente para librarse de la monarquía absoluta y para conseguir primero una monarquía limitada en la Constitución de 1791 y a partir de 1793 una república, la primera república. En el caso latinoamericano, a partir de 1801, con la Constitución Negra de Haití, de Toussaint Louverture, la primera gran constitución latinoamericana, muy olvidada, lamentablemente, pero que también se quitó de encima la potencia colonizadora francesa y en ese caso avanzó hacia la emancipación de la población negra haitiana, aunque ya saben que después lo que hubo fue una contrarrevolución, ahora hablaré de las contrarrevoluciones, y el resto de casos latinoamericanos a partir de la Constitución venezolana de 1811, la pre-bolivariana, ¿no? Recuerden que la revolución en América Latina, los procesos revolucionarios, agarra a Bolívar en Europa, en España, y cuando Bolívar se incorpora a los procesos revolucionarios latinoamericanos, se incorpora con otras ideas, sobre todo que ha aprendido en Europa. Entonces son procesos que es cuando aparecen, digamos, las constituciones bolivarianas, ¿no? Que es otro momento en el constitucionalismo latinoamericano, bastante más conservador. Las constituciones pre-bolivarianas son, en este caso la de 1811, es realmente mucho más emancipadora. O en el caso español, a partir de una grandísima constitución, que es la Constitución Española de 1812. Una constitución muy importante, que tuvo mucha repercusión en el constitucionalismo latinoamericano. Fue la gran revolución liberal española, la que acabó con la monarquía absoluta, acaba con el rey absoluto, con Fernando VII. Crea unos mecanismos emancipadores espectaculares, como nunca antes se habían visto en España. Crea una ciudadanía común, ¿no? Elimina el concepto de colonia. La Constitución de 1812 en ese sentido fue muy importante porque intentó crear una ciudadanía única hispano-latinoamericana, que lamentablemente fue rechazada por el rey cuando regresa Fernando VII después de vencer a los franceses, y aparece la contrarrevolución, ¿no? A partir de 1815. Ayer les comenté un artículo del doctor Andrés Botero, muy importante y muy, desde mi punto de vista, esclarecedor, sobre la participación de la
la influencia de la Constitución de Cádiz, lo que llamamos el constitucionalismo gaditano en el constitucionalismo latinoamericano. Una influencia que fue decisiva en los dos lados, porque recuerden que en el proceso constituyente español la mayor parte de los constituyentes, o muchos de los constituyentes, vinieron de América Latina y trajeron una cantidad enorme de ideas de emancipación y de libertad latinoamericanas que se discutieron en Cádiz y que se incorporaron a la Constitución gaditana de 1812. Entonces les voy a colocar también el link más adelante del artículo del doctor Botero para que puedan también revisarlo. Y a partir de ahí, todo el resto de elementos que crean momentos constituyentes en todo el mundo y que hacen parte de nuestra historia actual. Recuerden que con la aparición del poder constituyente democrático, es decir, con la aparición de la democracia que crea constitución, es cuando aparece nuestra época, lo que solemos llamar la época de la contemporaneidad. De tal forma que la contemporaneidad, la época contemporánea, está nutrida por las ideas de libertad, derechos, democracia, emancipación, que surgen en el marco del constitucionalismo democrático. Bien, pues con esto he terminado esta primera parte de mi exposición y ahora sí me gustaría escuchar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas y poder incorporar algún tipo de elemento dialógico en la clase para que podamos a continuación poder seguir con la materia. Así que adelante con sus palabras. Tenemos la palabra de Jessica Paola Aguirre. Encantado de saludarte, Jessica. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Buenos días a todos los colegas. Pon la cámara, tenemos. Activa la cámara si puedes, Jessica. Jessica, ¿estás? Sí. Adelante, sí. Hola, ¿estás ahí, Jessica? O si no, puedes hablar así, no hay problema. Si ves que no funciona la cámara, no hay ningún problema. Comenta tu participación y continuamos. Jessica, ¿estás ahí? Jessica Paola. Ahora. Hola, ahora sí, ¿no? Gracias, doctor. Muy buenos días. Qué gusto buenos días verte. A todos los colegas. Igualmente, doctor. Yo quería plantear la siguiente interrogante que ha generado muchas susceptibilidades, tomando en cuenta los efectos sociopolíticos que tuvo ese fallo del Tribunal Constitucional. No voy a centrar mi discusión en torno al fallo del Tribunal Constitucional que habilitó la repostulación de Evo Morales, sino en relación a los argumentos jurídicos que utilizó este fallo para llegar a tal conclusión. El artículo 410 de la Constitución Política del Estado refiere un término denominado bloque de constitucionalidad, ¿no? Y dentro de ese bloque de constitucionalidad considera que forman parte de los tratados y convenios internacionales ratificados por Bolivia en materia de derechos humanos. Ese bloque de constitucionalidad dio lugar al desarrollo de lo que se conoce como control de convencionalidad, respecto al cual el mismo Tribunal Constitucional se ha pronunciado y ha dicho de que a tiempo, en materia específicamente jurisdiccional, a tiempo de resolver las causas sometidas a su conocimiento, los jueces y tribunales tienen el deber de desarrollar no solamente el test de legalidad, el test de constitucionalidad, desde luego, sino también ese control de convencionalidad, a los efectos de verificar la compatibilidad de las normas infraconstitucionales y del texto constitucional con este bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, ¿no? ¿Por qué hago mención a esto? Porque justamente los argumentos que utilizó el Tribunal Constitucional giran en torno a esta premisa, ¿no? Al control de convencionalidad que dio lugar finalmente a la inaplicabilidad de artículos de la Constitución Política del Estado en torno al tema de la repostulación. Ahora,
no puede entenderse de que este ejercicio de control de convencionalidad de alguna manera compromete, en caso de ser mal utilizada y distorsionados sus fines, porque siempre deben estar, entiendo yo, deben girar en función a esa voluntad general que da lugar al marco constitucional y en virtud del cual se deben desarrollar no solamente las normas, sino las interpretaciones que de estas normas hagan las autoridades públicas, independientemente de que éstas sean judiciales y administrativas. Porque si usted se da cuenta, en este fallo constitucional, quien demanda el reconocimiento de un derecho y la inaplicabilidad de estos artículos de la Constitución es alguien que en el momento en que presenta, o sea, no presenta la acción, pero al final de cuentas es el beneficiario directo, diremos, ¿no? Quien demanda el reconocimiento de ese derecho no forma parte acaso del poder constituido. Mi pregunta es la siguiente: ¿se ve comprometida la voluntad general cuando en el ejercicio del control de convencionalidad se desconocen normas expresas, contenidas en la Constitución Política del Estado? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿acaso ese control de convencionalidad no debería siempre estar destinado, no debería ser concebido como una garantía, no a favor del Estado, no a favor del poder constituido, sino como una garantía destinada a garantizar los derechos de los ciudadanos que no formamos parte del Estado, diremos, o sea, del Estado entendido como gobierno en función, ¿no? Porque el 256 de la Constitución Política del Estado nos dice de que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ya han sido ratificados por Bolivia y que declaren derechos, dice, ¿no? Derechos más favorables a los contenidos en la Constitución se aplicarán de manera preferente sobre esta. Y retomo yo eso que usted a lo largo de las clases ha venido mencionando. La finalidad de esta Constitución normativa no solamente imponer límites al ejercicio del poder, sino también y principalmente reconocer derechos y garantías materiales, efectivas al favor del ciudadano, ¿no? Entonces, no sé si estoy equivocada, pero me parece que este artículo 256 no se refiere a ejercer el control de convencionalidad para ampliar los límites del gobierno en función del poder constituido, sino para ampliar el campo de acción de los derechos a favor de los ciudadanos. Quisiera, por favor, que me aclare esas dudas, doctor, porque me parece que es un arma de doble filo reconocer el control de convencionalidad y ampliar a estos dos campos sus... Gracias, doctor. No, muchas gracias a ti, querida Jessica Paola. Me ha alegrado mucho de verte y veo que estás bien y eso la verdad es que siempre es muy grato, ¿no? Gracias. Como os comenté ayer, vamos a dedicar una parte, cuando entremos ya en el análisis jurídico, vamos a dedicar una parte de la exposición a este tema en concreto, porque es finalmente un tema que les interesa y que tiene una solución jurídica, ¿no? Entonces voy a dedicar bastante tiempo a hablar sobre la diferencia entre primacía y jerarquía normativa. Pero para poder adelantar la respuesta, y ya cuando llegue ese momento, por lo que haré será, lógicamente, pues, referirme a cuestiones ya explicadas, creo que tu análisis es cierto, es decir, es correcto, en este sentido, ¿no? En el sentido de que la Constitución es superior, y entienden el concepto superior desde un punto de vista jerárquico, superior a cualquier otra ley del ordenamiento jurídico. Esta idea es fundamental, porque cuando la propia Constitución determina que, como determina la norma respecto al bloque de constitucionalidad, que hay algunas normas, un número limitado de normas, que pueden aplicarse con preferencia a la propia Constitución, porque determinan derechos más favorables, ¿no? Cuando la Constitución determina este elemento, quien está legitimando la aplicación preferente de determinadas normas, en este caso del bloque de constitucionalidad, entendido tanto en su vertiente de tratados internacionales de derechos humanos como de los tratados de integración, cuando esto ocurre, recuerden, porque es muy importante lo que voy a decir, la aplicación preferente de las normas del bloque de constitucionalidad se da
por la autorización de la Constitución. Es decir, la Constitución es la norma autorizante. Por tanto, como la Constitución es la norma autorizante, ella es la norma jerárquicamente superior, porque siempre la norma autorizante no puede ser otra que la norma jerárquicamente superior. Si no, no puede autorizar, ¿no? Sería una contradicción. Yo no puedo autorizar si no estoy por encima de la norma autorizada. Y desde ese punto de vista, la norma autorizada es la norma correspondiente del bloque de constitucionalidad o del tratado internacional correspondiente, ¿no? Siempre es un tratado internacional. Por tanto, la incorporación del bloque de la constitucionalidad tiene que realizarse siempre en el marco de los límites expresamente determinados por la Constitución. Por tanto, no cabe ningún tipo de interpretación contra Constitutionem. Es decir, contraria a la Constitución sería un imposible, porque la Constitución no puede avalar normativamente la incorporación de normas contrarias a la propia Constitución, en el sentido de que la voluntad del poder constituyente es la que está en la Constitución. Lo que sí puede es ampliar su campo emancipador, ampliar su campo de derechos. Y ampliar su campo de derechos implica siempre crear mecanismos que garanticen y promuevan más derechos para las colectividades y las personas. Lógicamente, aquí la famosa sentencia sobre la interpretación, una sentencia más, bueno, pues mal escrita, con errores, ¿no? Es que técnicamente es muy difícil de leer, porque a los que somos más exhaustivos en los términos jurídicos, o a los que hemos sido docentes de técnica legislativa, como es mi caso, que he sido legislador y docente de técnica legislativa, a veces incluso digamos que nos costaba mucho leer una sentencia como esa, una sentencia complicada de leer, porque no se entendía muy bien lo que se decía, los argumentos se repiten, no están bien hilados. Pero bueno, esos son defectos formales. A mí los defectos formales no me importan, me importan los argumentos sustantivos, ¿no? Entonces, lo que plantea la sentencia, de una manera yo creo que bastante cínica, es la aparición de un derecho que no está en la Constitución, que es el derecho a estar permanentemente en un cargo público. Lógicamente, eso no es un derecho. Es decir, el concepto de derecho, en cuanto a que la Constitución no lo reconoce como derecho, lo podría reconocer, pero es que tampoco la Corte, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto, tampoco reconoce el derecho a estar permanente en un cargo público. Desde ese punto de vista, no podría existir ningún tipo de revocatoria del mandato, por ejemplo, ni podría existir ningún tipo de límite a los mandatos en ninguna constitución latinoamericana. Es decir, ni los colombianos podían tener su límite al mandato, ni los peruanos podían tener su límite al mandato, ni nadie podría tener, porque existía un derecho que es un derecho mal construido por parte del Tribunal Constitucional a estar permanentemente en un cargo. Eso no existe. Entonces, el Tribunal Constitucional, vamos, ahí viene la otra pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo determinamos que la interpretación de la Constitución es garantía para la creación de esos derechos? Y ahí tienen ustedes un artículo maravilloso, maravilloso en su Constitución, que además luego apareció algo muy parecido en la Constitución ecuatoriana, que aunque ya saben que la Constitución ecuatoriana es un año antes, la de 2008, es un año antes que la boliviana, pero lo cierto es que la boliviana se construyó anteriormente. Lo que pasa es que hubo problemas, como recordarán, para su convalidación a través del referéndum del pueblo boliviano, que es el artículo 196.2. Es decir, el que dice que en su función interpretativa el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene que aplicar como criterio de interpretación, si no recuerdo mal, dice en primer lugar la voluntad del poder constituyente. Habla de con preferencia. Con preferencia es muy importante porque no significa que no haya otros criterios de interpretación, significa que ese criterio de interpretación es fundamental y habla de, en primer lugar, la voluntad del poder constituyente y, en segundo lugar, el tenor literal del texto, ¿no? Entonces, claro, si nos tomamos la interpretación de la Constitución conforme tendría que ser, es decir, conforme tendría que haber realizado el Tribunal Constitucional, si nos vamos a la voluntad del poder constituyente, no hay ninguna duda que la voluntad del poder constituyente era limitar el poder. Ninguna duda.
ninguna duda. Se decidió así en la aprobación de la Constitución en detalle. Yo estuve en Oruro, es decir, a mí no me lo van a contar porque yo estuve físicamente. Se decidió así, hubo un debate muy interesante y se decidió la aprobación de la Constitución en detalle, en la que se dijo claramente que no habría, que habría límite al mandato. Se decidió así en la Constitución, en el marco de la Constitución, de la aprobación en revisión en La Paz. Se decidió así en el referéndum aprobatorio en enero de 2009 y se decidió así cuando hubo una voluntad de modificar la Constitución y el pueblo boliviano dijo que no. Por tanto, no había ninguna duda de que la voluntad del poder constituyente era limitar los mandatos. Ninguna duda. La sentencia, de una forma bastante poco ortodoxa, no quiero tampoco usar descalificativos, ¿no? Porque al fin y al cabo son sentencias y creo que tenemos que atacar los argumentos, ¿no? De una manera un poco ortodoxa, digámoslo así, hace referencia al informe de decisión y al debate a la aprobación en primera revisión, o sea, la aprobación en grande, ¿no? Que efectivamente se produjo en Sucre. Yo también estuve en la aprobación en grande, en La Glorieta, y ahí efectivamente ahí sí hubo un debate donde se planteó la posibilidad de que no hubiera ese tipo de límites en el mandato. Pero justamente el proceso constituyente es un proceso por el cual tienes unas decisiones que vas revisando en la medida en que creas consensos. Por eso les decía siempre que la democracia es crear consensos. Y el consenso al que se llegó es eliminar esa previsión de que hubiese mandatos permanentes e incorporar el límite a los mandatos. Y eso se hizo, como digo, en detalle, se hizo en revisión, se hizo en el referéndum aprobatorio. Recuerden que en el referéndum aprobatorio se podría haber sacado ese tema y haberlo votado aparte, como se hizo, por ejemplo, con la cuestión de los latifundios, con la extensión de los latifundios. Como si recuerdan, hubo una votación aparte de la extensión de los latifundios porque no había acuerdo en la Asamblea Constituyente sobre si esos latifundios tenían que tener una extensión u otra extensión. Entonces se tomó estaba previsto por la propia Asamblea Constituyente, en el reglamento de la propia Asamblea Constituyente, de realizar una votación aparte. También se podría realizar una votación aparte sobre los límites del mandato. No se hizo porque no había ninguna duda, es decir, porque no había ningún disenso, sino que existía un consenso. Y ese consenso era limitar el mandato. Por lo tanto, el artículo 196.2 no hay ninguna duda respecto a cuál era la voluntad del Poder Constituyente, aunque la sentencia haga referencia a una voluntad del Poder Constituyente que no existía, que era mientras se formaba esa voluntad, ¿no? En segundo lugar, tampoco hay ninguna duda respecto al tenor literal del texto, porque el tenor literal del texto es claro, ¿no? Hay un fundamento básico de la interpretación en general, que solemos decir con este latinajo. Yo no uso mucho expresiones latinas, como seguramente saben. De hecho, hago como la Constitución boliviana, que no usa expresiones latinas y no habla de habeas corpus, habeas data, sino que habla de las diferentes acciones. Yo tampoco lo suelo hacer, pero en esta, como estamos en un ámbito de maestría, sí creo que es importante, que es una expresión latina muy clara en interpretación constitucional, que es la expresión in claris non fit interpretatio. Es decir, cuando la norma está clara, no hace falta interpretar nada. Si la norma dice claramente que tiene que haber límite al mandato, no hay que interpretar nada. Por lo tanto, desde el punto de vista del 196.2, el Tribunal Constitucional, que es un órgano sometido a la Constitución y cuya misión es obedecer a la Constitución, en ningún caso tendría que haber planteado una interpretación contra la propia Constitución. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti por la pregunta. Sé que es una pregunta que tenía también ya ayer. Ya sé que ayer querían conocer mi posición y ya la adelanté. Pero es muy importante, aunque ya he explicado un poco mi posición, la he argumentado, no es una posición, digamos, personal, es una argumentación, ¿no? Entonces, por supuesto, puede ser contraargumentada por diferentes personas, por supuesto que sí. El derecho es argumentar y contraargumentar. Pero lo cierto es que es muy difícil, ¿eh? Yo creo que es difícil encontrar argumentos contra los que yo he puesto sobre la mesa, pero puede ser
que los haya. Pero lo cierto es que sí voy a extenderme un poco más en la diferencia entre jerarquía y aplicación cuando veamos esa parte del programa, porque es muy importante para entender por qué la Constitución es normativa y en qué medida podemos recibir bloque de constitucionalidad en el marco de la Constitución. Muchas gracias, querida Paula. Muy amable. Y me alegra mucho de Gracias. verlo. Creo que tenemos otra palabra. Arminda Méndez. Arminda, por favor. Buenos días, profesor. Pedirle primero disculpas porque no puedo poner mi rostro. No se Tengo un internet preocupe. muy complicado. No Saludarlo hay y bueno, darle la bienvenida en este sábado y que esté con nosotros todo este tiempo. Muchas gracias por brindarnos sus clases tan exquisitas y saludar también a la directora del programa y al licenciado también. Mi pregunta va con relación a la constante tensión que existe entre la democracia y el constitucionalismo, especialmente dentro de esa naturaleza democrática que tiene el constitucionalismo, que va de acuerdo a la historia que tienen todos los pueblos para llegar a concretar una democracia que se llega a consumar en la voluntad del pueblo. Me quiero ir expresamente y referirme en Bolivia, en nuestra constitución, y a los derechos y reivindicaciones de los pueblos indígenas, cuanto se refiere a territorio y en cuanto se refiere a su representación territorial y política. Hemos visto en los últimos días, no sé si usted lo conoce, creo que sí, que han presentado algunas autoridades asambleístas algunos recursos de inconstitucionalidad con relación al derecho que tienen los pueblos indígenas para tener su representación dentro del Parlamento, o sea, que se escuche su voz. Yo quisiera, profesor, que usted más o menos nos diera ese criterio toda vez de que usted ha sido parte de la elaboración de esta Constitución, donde se reconocen las 36 naciones indígenas originarias nuestras. Yo quisiera conocer ese criterio que a usted le merece esa situación. Muchas gracias. No escucho nada. No ¿Me escuchas escucho. ahora? ¿Me escuchas? Arminda, es que la última parte de tu intervención no la he escuchado. La pregunta en particular no la he escuchado porque me falló el internet. Yo quisiera conocer de parte de usted, como fue parte de ese evento tan interesante que tuvo Bolivia, donde prácticamente se reconocieron 36 naciones indígenas y se les reconocieron sus derechos, así como también su representación ante el Parlamento, de acuerdo a esos criterios, de democracia, ¿no? Donde es la voz de todas las naciones y como que se reconocieron 36 naciones. Ahora, Sí. la pretensión de algunas autoridades asambleístas nacionales de quitar ese derecho, eliminar ese derecho de que los pueblos indígenas, nuestros indígenas, tengan la representación ante el Parlamento. Con el argumento de que no es posible que el voto del campo valga más que el voto de la ciudad. Yo quisiera conocer su criterio de usted, profesor. Muchas gracias. Vale. Bueno, muchísimas gracias, estimada Arminda, por tu pregunta, que además yo no conocía esa propuesta, no la conocía, y realmente me parece una barbaridad, ¿no? Estamos otra vez entendiendo que la democracia es números, ¿no? Que la democracia son números y que la democracia son mayorías. Esto es lo que solemos denominar el concepto formal de democracia, ¿no? La idea, el concepto formalista de democracia, ¿no? La democracia entendida como números de tantos votos, tantos números, tantos lugares, tal. Cuando la democracia es mucho más, la democracia es consenso. Y no puede haber consensos si no hay representación, es imposible. Es decir, la creación de consensos siempre se basa en la representación. La única forma de poder llegar a decisiones que nos beneficien a todos es escuchándonos y participando todos en ese tipo de decisiones.
Por lo tanto, en el marco de los pueblos indígenas, en un Estado que es un Estado plurinacional, desde luego los pueblos indígenas tienen que tener su capacidad para poder formar parte de esos consensos. Porque si no, no podemos hablar de autodeterminación ni podemos hablar en ningún caso de participación, ¿no? Por tanto, creo sinceramente que es un error entender la democracia como un elemento formal de ir a votar cada X años y volver a sus casas. Eso es lo que intentó hacernos creer, sobre todo los sectores más conservadores durante el siglo XIX, principalmente con las teorías formalistas de la democracia. Y hoy en día todavía hay algunos autores que lo plantean. Schumpeter, por ejemplo, el fundamento del pensamiento schumpeteriano es eso, la creación de políticos profesionales que tenemos que votar y tenemos que dejar que ellos nos gobiernen sin más, como un poco la de Mosca o la de Pareto que les comentaba anteriormente con las teorías elitistas del poder. Hoy en día todo este entramado está superado, hoy en día avanzamos hacia procesos democráticos de participación plena y así como en otras épocas se quiso legislar por los intereses de las personas negras sin contar con las personas negras, o se quiso legislar sobre los intereses de las mujeres sin contar con las mujeres, sería un gran error legislar sobre los intereses de los pueblos indígenas sin contar con los pueblos indígenas. Muchas gracias, querida Arminda. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Ha cumplido con toda mi expectativa. Bueno, felicidades. Pasemos una buena clase. Gracias. Bueno, veo que hay algunas preguntas más en el chat que voy a pasar a responder. Alberto Borda comenta, distinguido profesor, ¿se puede admitir que la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia de 2009 y la Asamblea Constituyente han creado un nuevo Estado boliviano, siendo que Bolivia nació en 1825 y ha habido 3 constituciones anteriores? En primer lugar, yo ya no hablaría de nueva Constitución, porque el concepto de nueva Constitución es un concepto sociológico o politológico, no es un concepto jurídico. La Constitución es la que es en cada momento, ¿no? Ya con independencia que ya tiene 11 años y por lo tanto ya es casi una Constitución adolescente, ¿no? Pero yo no hablaría, yo iría eliminando el concepto nueva Constitución y hablaría simplemente de la Constitución boliviana o la Constitución del Estado plurinacional boliviano. Y creo que eso es lo que, de hecho, es lo que hace todo el mundo. Nadie habla de nueva Constitución aunque haya una Constitución nueva, ¿no? Entonces es un tema, yo sé que forma parte del vocabulario y tampoco es importante, pero simplemente era una anécdota que sí quería comentar. Y en segundo lugar, cuando yo hablo de refundación, no me refiero a la refundación en un concepto histórico del término refundación, sino un concepto jurídico-político. Por supuesto que Bolivia no está refundada como Estado en el sentido histórico de refundación, porque ya existe el Estado boliviano y el Estado boliviano mantiene las mismas esencias que tenía anteriormente, ¿no? Pues eso, las fronteras, hay una nacionalidad, hay unas personas, hay una ciudadanía, sino lo que hablamos es una refundación jurídico-política, es decir, refundación en el marco de la norma, que es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, hay una refundación de la forma de organización del territorio, de la forma de gobierno, de las dinámicas de gobernanza, y hay una refundación del derecho, por supuesto que sí. Claro que hay una refundación del derecho. No tiene absolutamente nada que ver estar sometidos o estar ordenados por una constitución democrática que por una constitución no democrática, ¿no? Las constituciones no refundan, lo que refundan son los pueblos, lo que refundan son los pueblos. Las constituciones simplemente son testigos de esa refundación y lo que plantean son formas para proceder a la refundación. Por favor, tienen que eliminar sus micrófonos porque se oyen algunos ruidos de fondo. Entonces, cuando vayan a hablar, los colocan, por favor. Entonces, a eso me refería, ¿no? Por ejemplo, cuando la Checoslovaquia, sí, por favor, no sé si hay alguien ahí con el micrófono, pues estaría muy bien que pudiera bajar. A lo mejor no está. Bueno, continuamos. Por ejemplo, Checoslovaquia, cuando Checoslovaquia existía, contaba con una única constitución. Cuando Checoslovaquia desaparece y aparecen 2 nuevos estados, que son la República Checa y la República Eslovaca, que son los estados nacionales, aparecen 2 estados con sus propias constituciones. Ahí hay una refundación histórica
y también hay una refundación jurídico-política. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar los dos elementos, los dos niveles de análisis. El análisis histórico y el análisis jurídico-político. Luego hay otra pregunta de Manuel Baptista cuando me dice, no sé si nos puede informar sobre experiencias en otros tribunales constitucionales del mundo, los cuales se demandó la nulidad de una sentencia constitucional. Entiendo que todo tribunal constitucional debe ser, por su naturaleza, un tribunal de cierre, pero no encuentro aún en la teoría instrumentos establecidos en la legislación positiva que habiliten a un ciudadano a demandar de manera directa la nulidad de una sentencia constitucional. Una gran pregunta, Manuel, una gran pregunta, es la pregunta que intentan explicar los grandes teóricos del constitucionalismo popular, ¿no? Ackerman, Parker, Ellis, que es la famosa pregunta que ellos se hacen a who watch the watch, ¿no? ¿Quién vigila al vigilante? No hay ningún ordenamiento jurídico democrático que prevea un recurso frente a un recurso de impugnación frente a una sentencia del Tribunal Constitucional. Porque si hubiera ese tipo de recurso, el Tribunal Constitucional ya no sería órgano de cierre. O sea, la naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional determinada en la Constitución es ser órgano de cierre. Y eso implica que el Tribunal Constitucional es el órgano que toma la decisión final en el marco de un proceso. El proceso que sea, ¿eh? Por eso está mal pensar en el Tribunal Constitucional como órgano de revisión. Realmente el Tribunal Constitucional no revisa, sino que determina y cierra los asuntos, ¿no? Siempre la Corte Suprema la que revisa. Esa relación entre Corte Suprema y Corte Constitucional la veremos cuando veamos la naturaleza jurídica de los tribunales constitucionales. Entonces no puede existir, o en principio, no puede existir una impugnación de una sentencia, porque entonces la naturaleza de órgano de cierre sería determinada por el sistema que finalmente, o el órgano que finalmente tuviese capacidad para impugnar esa sentencia. Entonces eso sería un círculo vicioso que no tendría fin. En el caso colombiano, como seguramente conocen, seguramente les interesará mucho el asunto, su sistema de control de la constitucionalidad está basado en dos órganos, que es el Tribunal, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Entonces, durante algún tiempo hubo un vaivén en la jurisprudencia para entender que el Consejo de Estado podía tomar decisiones contrarias a las de la Corte Constitucional y ser de esa forma un mecanismo impugnador de las decisiones de la Corte Constitucional, y esto claramente, a través de una serie de sentencias que salieron ya hace una década, claramente ha quedado eliminado del discurso. Es decir, el Consejo de Estado está sometido también al Tribunal Constitucional, aunque colabora en la conformación del control de la constitucionalidad. ¿Eso significa que no hay ningún tipo de recursos frente a las decisiones del Tribunal Constitucional? Lógicamente nunca podríamos decir eso, porque si no, no estaríamos ante un proceso, una democracia, un constitucionalismo democrático. ¿Cuál es el recurso? El poder constitucional. Las constituciones democráticas, como es su caso, tienen mecanismos para poder revisar tanto la conformación de los órganos como las decisiones de la propia Constitución. Entonces, la Constitución democrática tiene mecanismos democráticos para poder revisar esas previsiones y poder determinar claramente cuál es la manifestación expresa del pueblo en su caso. Por tanto, el gran controlador, el gran sujeto de control del Tribunal Constitucional es el pueblo, es el poder constituyente a través de los mecanismos de reforma de la Constitución. Bien, pues creo que con esto he contestado a las preguntas que me han planteado por el chat. No sé si tienen alguna cuestión más, alguna pregunta más. Bien, pues si quieren, como llevamos ya 1 hora y 40 minutos en clase, aunque el tiempo pasa muy rápido, ya ven, yo creo que además están muy atentos y atentas y están preguntando, y eso es importante. Nos vamos a tomar 15 minutos para tomar agua, tomar un café, para ir al baño y para poder descansar 15 minutos, y regresaremos en 15 minutos, aquí son las 20 minutos para las 4, pues podemos regresar en 15-20 minutos para continuar.
Muchas gracias y nos vemos en Chile. Entonces, querido Rubén, ¿qué te parece empezar 10 en punto hora boliviana y Muy bien. 4 en punto sería hora en España, ¿verdad? Perfecto. Vamos a empezar 10 en punto, hora boliviana, 4 en punto, hora de España. Muchas gracias, María Excelente. María. Muchas gracias a ti, querido Rubén. Muchas gracias. Buen día, profesor. Buen día a todos los colegas.